tiene un instituto de investigaciones jurídicas, tiene un tribunal arbitral, tiene una sociedad de garantía recíproca para ayudar al financiamiento de las pymes, mediante el aval, por supuesto, que da a los cheques que se descuentan después del sistema financiero. Y bueno, dije también un tribunal arbitral, que creo que se complementa con la función de la institución para sostener el apoyo a los empresarios. Y la verdad es que es una institución que se ha convertido últimamente en una institución fundamentalmente empresaria para debatir ideas, para debatir conceptos y para definir rumbos entre nosotros y sobre todo unificar criterios, porque nosotros creemos que los empresarios en el país, en Argentina, adolecen de una falla que se viene arrastrando desde hace muchas décadas, y es que hay una verdadera polarización entre los empresarios con respecto a los conceptos económicos y los principios también cívicos, desde el punto de vista de la opinión que tenemos sobre las cuestiones del país. Y eso creo que nos ha convertido, en cierto modo, en pocos representativos como deberíamos ser o como son los empresarios en otros países. Esto no significa que no lo somos, significa que debemos y tenemos el deber de unificar criterios, de unificar conceptos, de unificar ideas, para que nosotros realmente contribuyamos a señalar caminos y a asesorar a los políticos y a los gobernantes, en cierto modo, y poder fijar límites también, que creo que es uno de los roles de los empresarios. Nosotros estamos convencidos que Argentina tiene que librar esta batalla de las ideas, tiene que concientizarse de que sin definir estos rumbos va a ser muy difícil que Argentina encuentre una salida si seguimos deambulando entre un populismo y un liberalismo relativo, o un liberalismo, y después volvemos de nuevo a un populismo, y en definitiva no estamos nunca definidos cuál es el verdadero rumbo del país. Y creo que los empresarios tenemos el deber de unificarnos, de consolidarnos para que esto no suceda. Nosotros estamos, por supuesto, consustanciados con las ideas de la libertad, creemos en los valores de una república, en las instituciones de la república, creemos en la libertad, creemos, por supuesto, en la integración al mundo, y creemos, por supuesto, en la iniciativa privada. Estos valores para nosotros son irrenunciables y creemos que es lo que va a permitir que el país algún día encuentre un rumbo inequívoco de progreso, de bienestar y de crecimiento, para que pueda satisfacer las ambiciones y las necesidades de una sociedad que viene sufriendo hace muchas décadas por los errores que se cometen en las políticas públicas. Por supuesto que esos errores en las políticas públicas ha significado que hemos usado un Estado para despilfarrar sus recursos y generar estímulos artificiales en una economía que en el fondo ha generado grandes desequilibrios. Hemos generado un proceso inflacionario que realmente se ha enquistado en la sociedad argentina, y ese proceso inflacionario es una de las causas fundamentales de las dificultades que tenemos para crecer, porque ningún país puede crecer dentro de un contexto inflacionario, y eso lo tenemos que tener cada vez más claro. Por eso es que creemos nosotros que una vez superada esta cuarentena, que ya se está flexibilizando, pero que se va a terminar de flexibilizar en las próximas semanas o el mes, y volvamos todos a la actividad, obviamente nos vamos a encontrar con que los desequilibrios que se han generado para sostener el aparato productivo y el empleo, que ha estado absolutamente justificado, porque si no el Estado no apoyaba a las empresas con estos famosos ATP, hubiéramos tenido realmente un colapso económico y social de magnitud enorme. Creo que esto lo tenemos que asumir y saber que una vez que se supere esto vamos a tener que reordenar las finanzas del sector público, no va a haber margen para seguir utilizando los recursos del Estado para estimular las actividades económicas. Creo que vamos a tener que controlar el proceso inflacionario, y vamos a tener, no se puede ya controlar el proceso inflacionario con medidas rígidas de control, como controles de cambio, como el cepo cambiario, como los controles de precios. Todo eso tiene realmente un alcance muy limitado y sabemos cómo termina, con lo cual creo que inexorablemente vamos a ir
a que una vez que nos encontremos con la realidad que nos ha dejado esta pandemia, esta cuarentena, que es una explosión monetaria y de emisión de moneda y de asistencia en general a la sociedad, que ha tenido sus justificativos, pero que indudablemente la vamos a vivir después con mayor virulencia, vamos a tener que ir a una política como nosotros defendimos en los años pasados, de contracción fiscal y monetaria para controlar los desajustes que tiene nuestra economía y que los va a tener sin lugar a dudas. Si no logramos hacer eso, obviamente vamos a seguir deambulando en situaciones muy complicadas, vamos a tener, por supuesto, situaciones que nos va a costar controlar y que no van a ser saludables para el desenvolvimiento de la economía. No vamos a recuperar el crédito. Y bueno, y por supuesto esto último que acaba de pasar con la empresa Vicentín, que me parece que es una involución desde el punto de vista conceptual, refleja quizás que no hay una cierta claridad conceptual de cómo funciona la economía de un país, y el hecho de pretender ser más eficiente que el capital privado, el Estado, para manejar y administrar una empresa de la magnitud de Vicentín, me parece que tiene riesgos enormes, porque va a significar que vamos a tener que poner grandes recursos para poder sostener esa empresa, cuando el mercado tiene mecanismos que puede aportarlos para darle solución a estos problemas que se generan en las crisis de las empresas. Y bueno, yo creo que se tomó la peor de las decisiones, pero esperemos que se pueda rever rápidamente y que se pueda vender la empresa lo antes posible, o que se pueda evitar una estatización de esa empresa, porque sería un precedente negativo para el país y para los inversores en la Argentina. Bueno, yo no quiero extenderme mucho más, he dado unos conceptos más bien políticos, y por supuesto que venimos a escucharlo un poco más a Lucas y también a Fabio para que nos den algunos conceptos más técnicos y más precisos de los que yo acabo de enunciar. Así que les agradezco mucho y cualquier cosa estoy a disposición. Bueno, gracias Manuel. Y largamos con vos, Fabio. Así es, largamos primero por acá. Perfecto, adelante. Perfecto, bueno, primero buenas tardes a todos, es un gusto poder acompañarlos hoy. Desde ya muchas gracias al equipo de Punto a Punto y también al de la Bolsa de Comercio por la organización de este evento. Como bien comentaron ya anteriormente a mi persona, la idea es charlar un poco del impacto, muy brevemente, del impacto del coronavirus en la economía, para luego pasar en el factor central que nos interesa en la charla de hoy, que es ver cuáles son las claves para la economía en el segundo semestre del año, en donde Lucas se va a expresar más profundamente. Ojalá un segundo semestre que nos encuentre con una pandemia superada, o al menos bajo control. Y un poco para seguir este indicador y ver cómo estamos, en la mayoría de los gobiernos del mundo y también de forma local, de hecho en Argentina se empezó a comentar este indicador hace 2 semanas, nosotros lo venimos siguiendo hace un par de meses. En Córdoba hace una semana empezamos a ver este indicador dando vueltas, que muchos no lo conocíamos, que es el número de reproducción efectiva, que es conocido como R0, y en realidad cuando uno lo mide en tiempo real es RT. ¿Y qué te mide este indicador, digamos, para los que no lo conocen? Te miden a cuántas personas contagia alguien que está enfermo de una afección en particular. En este caso nos llama el interés el coronavirus. ¿Y cuál es la clave? Si un infectado de coronavirus contagia a más de una persona, ¿cuál es la situación? Cada vez tenés más infectados, tu curva de infectados crece exponencialmente, que es el principal peligro del coronavirus, y la pandemia está en expansión. Por el contrario, si lo que tenemos es que cada infectado contagia a menos de una persona durante el transcurso de su enfermedad, esa enfermedad eventualmente desaparece porque cada vez tenés menos infectados y menos contagios. Por último, si el RT es igual a 1, indica que cada infectado contagia a una persona. Y por ende, de esa forma, la cantidad de infectados está estable, y es uno de los primeros pasos que te permite decir si estás en la dirección correcta en camino a controlar una pandemia, que en este caso es la del COVID-19. Antes de sentarnos a pensar un poco qué está pasando en Argentina, vamos a ver en qué contexto estamos. Lamentablemente en la región, creo que todos ustedes lo saben, siguen las noticias mucho más que nosotros incluso, está liderando toda Latinoamérica lo que es el crecimiento de la cantidad de infectados y lamentablemente también de fallecimientos por la afección del coronavirus. En Chile y en Brasil este indicador alcanzó el 1,6 y el 1,5 en nivel promedio durante mayo, lo que indicó que durante un mes estuvo expandiendo de forma rápida el coronavirus a lo largo de la región.
Veamos qué pasa con otros países del mundo. Dos países muy, muy criticados por sus políticas sanitarias cuando comenzó toda esta situación. Estados Unidos y el Reino Unido, ahí ven arriba, durante mayo tuvieron de cierta forma controlada la pandemia, cada vez menos infectados con un RT menor a 1, y agregamos en ese grupo a un país vecino nuestro con una política muy diferente a la de Argentina, que es Uruguay. Desde abril, incluso Uruguay, no solo en mayo, desde abril viene controlando muy bien la expansión de la pandemia, 0,8 su RT promedio en mayo, sin haber tenido medidas compulsivas de cierre de la economía y también te diría que de actividades sociales, lo que claramente es una visión muy diferente y que permite entender de que no necesariamente tenés que cerrar todo para poder controlar la expansión del coronavirus. ¿Qué pasa en Argentina? Ahí nosotros graficamos nuestras estimaciones del RT. En los comienzos de la pandemia estuvo entre 2,5 y 2,6, que se estima que va a ser el número final que va a tener el coronavirus. Obviamente esto es muy reciente, pero se estima que ese va a ser el número según los expertos. Apenas pusimos la cuarentena, en 2 semanas bajamos cerca de 1, un golpe muy fuerte, lo que muestra la efectividad que tuvo una de las cuarentenas más estrictas del mundo. Claramente esto ayudó a limitar la transmisión. Pero después de ahí nos estabilizamos en un RT entre 1,1 y 1,2, que nos indica que la pandemia estuvo en expansión, pero al menos a un ritmo más lento que en el resto de la región y en parte del mundo. Sin embargo, lo que vemos un poco más hacia adelante en la serie es que a mediados de mayo y casi toda la segunda mitad de mayo, RT se disparó a 1,6 e incluso por arriba por partes, debido a 2 cosas. Primero, a la flexibilización que hubo de la cuarentena. Eso todos lo sabemos, que mayo casi semana a semana, quincena a quincena, de a poquito se fue liberalizando a nivel país y en distintas provincias de la cuarentena en la que estamos atravesando en este momento. Y también porque se detectaron muchos casos en el conurbano que llevaron a casi un salto importante en la cantidad de contagios. Por suerte, los últimos datos de la primera semana de junio todavía son preliminares, pero nos muestran que estaremos volviendo al nivel previo de 1,2, lo que permitiría pensar de cara al segundo semestre quizás un control un poco más estricto, a pesar de que está más liberalizada la actividad económica y también las actividades sociales, como les mencioné antes. Ahora, ¿qué nos llama un poco la atención? Veamos el caso de Córdoba, que claramente nos interesa a casi todos en esta reunión. Y lo que vemos claramente es que hay 3 picos en la serie que tenemos graficada ahí, la serie celeste, y que se corresponden con los 3 grandes brotes que hubo en nuestra provincia de la enfermedad. Primero, el caso del geriátrico de Saldán, luego el del Hospital Italiano, y luego el del Mercado Norte. Y lo que se ve rápidamente es que Córdoba fue muy efectivo a la hora de controlar esta situación, gracias a una muy buena estrategia de testeos, trazabilidad y aislamiento. Córdoba, en el único momento que estuvo por encima en el ritmo de contagios o cerca de la Argentina fue cuando tuvieron estos brotes. Quitando eso del medio, Córdoba tuvo un mucho mejor desempeño, que lo vemos mucho mejor en este gráfico, en realidad es un mapa, que nos plasma el RT de la segunda quincena de mayo en términos promedio por provincia. Lo que vemos que es alentador, que en 15 provincias hay menos de 100 casos en cada una de ellas, lo que es muy bueno, que Córdoba y Santa Fe cerraron el mes con una evolución favorable, abajo de 1 si ven acá, y que solo en 5 provincias se continuó expandiendo la pandemia a finales de mayo. ¿Qué es lo bueno también que vemos en el caso de Córdoba? Es que en los datos preliminares de junio muestran, como vimos en el gráfico anterior, que seguimos mejorando fuertemente, y hay otra provincia, en realidad, jurisdicción que mejoró y es Cava. Cava todavía no bajó de 1, pero mejoró muchísimo esta primera semana, ojalá se confirme este pronóstico en esta segunda semana de junio y en adelante. En el resto de las provincias hubo relativamente, estuvieron todas cerca de 1, y en Buenos Aires, provincia, si bien hubo una mejora, no fue sustancial. Bajó a 1,6, 1,5 aproximadamente el RT, lo que significa que sigue siendo la líder en términos de contagios y uno de los que no se está pudiendo controlar del todo la expansión de la pandemia. Pero ya dejando de lado el tema epidemiológico y centrándonos en el tema económico, que es lo que nos reúne hoy, acá les plasmamos otro indicador que para nosotros es muy relevante, que es el de movilidad de Google en lugares de trabajo. ¿Por qué elegimos este indicador? Porque coincide sistemáticamente con nuestras estimaciones de paralización económica. Y lo que vemos a simple vista es que hay una clara correlación de las zonas verdes con pocos contagios con las zonas verdes de poca caída en la movilidad respecto a la situación previa a la pandemia. Y eso claramente nos indica que si continuamos teniendo la situación bajo control, vamos a poder liberar un poco más la economía y con suerte llegar a la ansiada fase 5, más que todo en las grandes urbes, ya que en gran parte del interior, no solo de nuestra provincia, sino del país, ya están llegando de a poquito a esa última fase.
Ya poniéndonos en foco, comparemos la situación de Argentina con Uruguay, que como dijimos tiene una estrategia muy diferente. Nosotros tuvimos una de las cuarentenas más estrictas del mundo cuando arrancó esta situación, mientras que Uruguay tuvo una situación en la que no cerró de forma compulsiva su economía. Y lo que vemos es que la paralización económica, medida de forma aproximada por este indicador, en Argentina casi siempre fue el doble de Uruguay. Uruguay a finales de mayo terminó, que es el último dato disponible, terminó con una paralización de acuerdo a este indicador de cerca del 15%, mientras que nosotros estamos en el 30% todavía, sigue siendo muy grande. Pensemos que en Estados Unidos el pico casi fue de 30, según las estimaciones que hay, para entender el gran nivel de parate económico que tenemos, que bueno, no hace falta que se los diga a ustedes, que lo tienen bien en claro. Y una situación clave que Lucas ya les va a comentar más adelante, y que si quieren después podemos profundizar en las preguntas, es que el impacto del coronavirus, a diferencia de otras crisis y otras recesiones que hubo a nivel tanto local como mundial, es su heterogeneidad. Impactó de forma muy diferente en sectores, regiones y grupos de población diferentes. Acá tenemos un primer caso. Miren, comparando Argentina y Uruguay, en los consumos básicos de almacenes y farmacias, tenemos de que prácticamente estamos en la misma situación, por más que la estrategia seguida fue muy diferente. Por debajo del nivel previo a la pandemia, pero similar. Sin embargo, en sectores como comercio y entretenimiento se ve que el golpe es muy fuerte en Argentina, prácticamente 2/3 parados de acuerdo a este indicador, mientras que en Uruguay es del 40%. Dos formas hay de este indicador. Por un lado, nos indica que cuando flexibilicemos la cuarentena y llegamos a la fase 5 tan ansiada, obviamente va a haber una recuperación económica respecto a la situación actual y vamos a poder recuperar un poco los niveles de actividad. Sin embargo, lo que nos muestran los datos no solo de Uruguay, sino del resto del mundo, es que no vamos a volver, al menos de forma rápida e inmediata, a los niveles previos de la pandemia. Y esos son los dos temas claves que generan una gran incertidumbre y de los que Lucas va a seguir a continuación. Ahora sí, estaba silenciado. Espero que puedan ver todos la lámina. Básicamente, parto del punto de Fabio, de que en la nueva normalidad los niveles de actividad van a estar por debajo de los previos a la pandemia. Y el otro punto importante de que mencionaba Fabio es que la dispar evolución del avance del COVID-19 en las distintas regiones de la Argentina también marca una suerte de heterogeneidad, no solo del impacto actual en términos económicos, dados los datos que vemos de los distintos niveles de reactivación de la actividad que ya se ven, sino de lo que esperamos a futuro. Entonces podríamos esperar una dinámica de recuperación heterogénea también en el país, pero a su vez los datos marcan y la situación marcan un escenario de extrema incertidumbre. O sea, en realidad no sabemos si estos indicadores que se ven bien en Córdoba, por ejemplo, van a continuar en esa situación. No sabemos a qué ritmo va a poder entonces avanzarse en el control de la pandemia y por tanto en lo que es la dinámica de recuperación de distintos sectores, regiones, grupos de la población. En definitiva, estamos enfrente de un escenario de extrema incertidumbre. Partimos de una situación de una cuarentena muy estricta, como bien decía Manuel, para haber hecho posible complementar esas políticas obligatorias con el comportamiento de la población, fue necesario implementar estos mecanismos de ayuda en términos del ingreso familiar de emergencia para las familias, el programa ATP para las empresas, pero más allá de eso la pregunta es, y lo que ocurre, y la percepción es de una incertidumbre a nivel microeconómica para comenzar, es decir, a nivel de las familias, de los trabajadores, de las empresas, muy grande de cara jardinero, Lili. a qué va a pasar en el segundo semestre. Y aquí planteamos una posibilidad para enfrentar esa incertidumbre, sería extender ese paquete de medidas. Hasta ahora lo que se ha gastado es en sostener un poco a la población en este momento, un 3% del Producto Bruto Interno. Básicamente la mayor parte de ese gasto fue medidas de créditos, medidas de apoyo financiero, pero también está la parte fiscal, que es lo que les comentaba recién, que es importante, y aquí
una política posible es extender estos programas de ayuda en el tiempo, lo que resta del año. Hacer eso significaría un medio punto del PIB adicional por mes de gasto. No estoy diciendo algo extraño, países como Chile, sin ir más lejos, están planteándose políticas en este sentido, es decir, cómo tratar de mitigar esta incertidumbre para su población. Pero el problema que tenemos aquí, y a diferencia, por ejemplo, de Chile, es cómo financiar un paquete de medidas de esta naturaleza y cómo venimos financiando el paquete de contención económica de la crisis por la pandemia. Y aquí el problema es que el Estado argentino o el gobierno nacional no cuenta con ahorros, no tiene acceso al crédito, y por lo tanto la única forma de financiar estas medidas es con emisión monetaria. Cada mes adicional de extensión de este ingreso familiar de emergencia y del programa ATP significa un incremento de la emisión en 5%, si fuera esa la política de aquí a fin de año. Y eso significaría entonces un incremento muy importante en la emisión, mayor al que ya obviamente observamos que asciende al 33%, que es un nivel récord a todo esto. Pero si a eso le agregamos que también se está emitiendo para financiar el déficit fiscal del sector público, que se ha incrementado mucho ante los menores recursos tributarios, tenemos que la presión hacia la necesidad de emisión por parte del Banco Central para financiar el gobierno sería descomunal, sería muy, muy grande. Eso es algo de lo que ya vemos y plantea interrogantes ya desde el punto de vista macroeconómico, es decir, tratar de atenuar la incertidumbre micro, pero está teniendo un costo en términos de generar mayor incertidumbre macroeconómica. Esta tremenda emisión que estamos viendo, principalmente para financiar al sector público en definitiva, se traslada a mayor inflación esperada. ¿Por qué digo esperada y no observada? Porque si ustedes ven, la inflación en los últimos meses se ha contenido un poco, pero eso tiene que ver mucho con factores de demanda, o sea, ante la depresión de la actividad económica, ante la pandemia, eso, digamos, las presiones inflacionarias temporariamente se han reducido, y eso se ve reflejado en las expectativas inflacionarias de acuerdo a la medición que hace el Banco Central. En ese gráfico ven cuáles eran las previsiones de inflación para distintos meses, en marzo, en abril y en mayo, y lo que ven es que en marzo se esperaba una inflación bastante alta a la que estamos observando para estos meses, pero a su vez se esperaba que esa inflación continuara. Si comparan en cambio con mayo, en mayo, ya en la actualización de expectativas de inflaciones de mayo, ¿qué observamos? Se espera una inflación mucho más baja en el corto plazo. Esto obviamente tiene que ver con la pandemia. La pandemia deprime la demanda, deprime la actividad económica, entonces tiende a hacer caer la inflación, pero noten lo que se espera para los próximos meses, para más lo que sería un mediano plazo. Una aceleración de las expectativas inflacionarias para agosto, septiembre, octubre, etc. Esto es una expresión calcada de lo que está pasando. Por efecto de la pandemia, en el corto plazo tenemos menor demanda y menor inflación, pero por efecto del financiamiento de las medidas del déficit con emisión, las presiones inflacionarias a mediano plazo se han potenciado y de manera muy acentuada. ¿Y cuál es el primer mercado que reacciona frente a una mayor inflación esperada? Es el mercado cambiario. Ahí nomás inmediatamente se ve mayor presión cambiaria, y eso es lo que vemos que ha ocurrido en el último mes y medio. Eso también tiene que ver con la evolución de lo que es el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial en términos reales, es decir, ajustando por inflación y por la evolución del tipo de cambio de los países con los que comerciamos, un poco como una medida de la competitividad real de la moneda argentina. ¿Qué viene pasando? Se viene deteriorando respecto a inicios de año. Había perdido mucha competitividad hasta hace unas semanas, y con una progresiva devaluación del tipo de cambio oficial que venimos viendo, viene recuperando cierta competitividad. Si ustedes ven la evolución del tipo de cambio oficial desde el mes de mayo, inicio de mayo a la fecha,
ha crecido unos 3 pesos aproximadamente. O sea que progresivamente se está dejando de valor un poco la moneda y de esa manera se ha recuperado cierta competitividad, pero comparemos con Brasil, como ven ahí en la línea verde, con Brasil llegamos a tener un tipo de cambio que estaba 30% por debajo del que estaba a inicios de año, y con eso es lo que les comentaba, de que se está dejando correr levemente el tipo de cambio oficial, se está recuperando un poco de esa competitividad perdida. Pero más allá de eso, lo que tenemos en Argentina es una multiplicidad, un menú de tipos de cambio, como todos sabemos, alrededor de este tipo de cambio oficial. Tenemos ahí en pantalla lo que es el tipo de cambio para exportadores de soja, que es bastante por debajo de 50 pesos. Tenemos el tipo de cambio solidario, que es el que se le aplica a estos pequeños ahorristas que compran hasta $200 por mes. Y vemos que ese tipo de cambio en la tendencia se mueve poco. ¿Qué pasa cuando comparamos con los tipos de cambio en los mercados paralelos, tanto informal, que es el dólar blue, como en la bolsa, el dólar MEP? Vemos que ahí las brechas cambiarias se disparan con fuerza a partir de mediados de abril. Eso tiene mucho que ver con lo que comentaba recién de este incremento desmedido en la emisión, de estos aumentos en las presiones inflacionarias esperadas, y básicamente entonces eso se traslada al mercado cambiario y se ve reflejado en este incremento de la brecha que ven, en esta diferencia entre los dólares de los mercados paralelos y el oficial. Noten que estas brechas cambiarias también se han tendido a atenuar en las últimas semanas, pero igualmente la diferencia entre el dólar blue y el dólar mayorista es prácticamente el 100%. Esa fuerte brecha cambiaria no se veía desde fines de los 90, es un síntoma de un desequilibrio macroeconómico importante, es una señal preocupante de cara al futuro. Si preguntan qué va a pasar a continuación, el título de esta charla es qué va a pasar en el segundo semestre, básicamente diría dos cosas. La primera es que no esperaría una devaluación fuerte en el mercado oficial, o sea, esto que ven en el gráfico de la izquierda o en el gráfico en lo que es dólar mayorista, esperaría que esa tendencia continúe, o sea, incrementándose de a 3 pesos por mes, por decirlo. Y por su parte, hay otro factor importante que se viene, que es el acuerdo por la deuda, esperemos que salga. El acuerdo con la deuda, pero contaminado parcialmente con el caso Vicentín, de todas maneras podría descomprimir el mercado cambiario y ayudar a reducir las brechas que ven ahí. En definitiva, a menos que tengamos más sorpresas como la de ayer, lo cual no es poco probable, esperaría un poquito menos de presión en el mercado cambiario en los meses por venir y esperaría una continuación de esta progresiva devaluación del tipo de cambio oficial en el segundo semestre. El otro factor que importa aquí es qué pasa con las reservas. Algo que no mencioné recién es que en los últimos meses, en las últimas semanas, vimos nuevas restricciones para operar en los mercados cambiarios, ya sea el mayorista como en la bolsa, tanto desde el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Todas medidas que apuntan a contener el drenaje de reservas, pero que no han logrado evitar continuar con ese drenaje de reservas, algo que preocupa. Noten el nivel de las reservas netas, esto es el dinero líquido que dispone el Banco Central, estaban en el orden de los 10.000 millones de dólares a fines del año pasado y bajaron prácticamente en 35%. O sea, la caída de reservas ha sido importante, viene siendo importante. Esto en gran medida tiene que ver con esa percepción de que el tipo de cambio oficial está atrasado, entonces hay una conducta de adelantar importaciones, retrasar la liquidación de exportaciones, y eso en definitiva está pasando la cuenta en términos del drenaje de reservas. Pero ¿cómo se resume todo esto? ¿Cómo impactan todos estos factores en definitiva en la economía? Impactan acrecentando esa incertidumbre macroeconómica de la que les comentaba. Es decir, la pandemia activa una serie de medidas destinadas a reducir la incertidumbre micro, pero dados los desequilibrios estructurales de la Argentina y medidas adicionales que se vienen tomando, señales que se vienen percibiendo por parte del sector del gobierno nacional,
lo que está pasando es que se está acrecentando en definitiva la incertidumbre macroeconómica de cara al segundo semestre, algo que no necesariamente, siendo levemente optimista, debiera continuar. Lo que de todas maneras es evidente y elocuente es que el golpe que viene teniendo la crisis de la pandemia en la economía es muy fuerte. Vean ustedes solamente al observar lo que pasa con el empleo registrado a nivel nacional y con datos de abril, que son los datos más recientes que tenemos, los más actualizados. Noten que en el mes de abril el empleo registrado a nivel nacional cayó en un nivel muy importante en la serie temporal, es el más alto en los últimos 10 años, y a esta cifra hay que tomarla con cuidado, porque esa cifra ocurre en un contexto en donde tenemos doble indemnización y tenemos la prohibición de despidos. O sea, más allá de eso, vemos una caída del empleo de 1,2%, que es la más grande intermensual en 10 años. Esto habla de una situación que puede verse agravada en los próximos meses. Desde comienzos de año cerraron 18.000 empresas. En abril tenemos más de 1 millón de trabajadores del sector privado registrado suspendidos. No vemos, y acá como medida de la heterogeneidad del impacto de la pandemia, no hay impacto en el empleo público. Si uno ve las series oficiales, toda la destrucción de empleo es de empleo privado, el empleo público no se ve afectado. Acá nosotros hacemos hincapié en esta desigualdad, ¿no?, en los efectos que tienen en empleo la pandemia y por lo tanto el requerimiento de acciones por parte del sector público para alinearse con todo lo que está sufriendo el resto de la economía. Pero más allá de ese comentario, que tómenlo como nota de página, si vemos, nota de pie de página, si vemos cómo es la destrucción de empleo por tamaño de empresa y por sector, ¿qué encontramos? Que casi la mitad de la destrucción de empleo es en empresas de 50 a 500 empleados, más de un tercio es en empresas chicas de hasta 50 empleados y el resto es en empresas de más de 500 empleados. Es decir, la empresa pequeña y mediana es la que más está siendo afectada por la destrucción de empleo. Los sectores más afectados son los que ven en el gráfico de torta de abajo, de la derecha que estoy señalando. Por el momento el sector construcción es el más golpeado, seguido por todos sectores que tienen que ver con la parte del sector servicios, de la economía, el sector terciario. Es probable que este sector construcción, a medida que se vaya flexibilizando la cuarentena y podamos pasar de fase, se reactive con cierta rapidez. Luego, si pasamos ya a los indicadores más agregados del mercado de trabajo, o sea, no concentrándonos tanto en empleo privado registrado, sino en todo el mercado laboral, pensando en qué pasa con los autónomos, con los monotributistas, por ejemplo, los datos oficiales muestran una reducción de más de 20% en las cotizaciones en el mes de abril respecto a marzo. Y también teniendo en cuenta la evolución probable y proyectada de la informalidad, vemos que la tasa de desocupación estimada para básicamente el momento inmediato después al shock de la pandemia debiera estar en el orden del 18,3%, como ven en ese gráfico. Ese es el nivel más alto del desempleo desde la crisis del 2001, básicamente, que estamos estimando. En el caso de Córdoba, esa tasa de desempleo llegaría cerca del 20%. No quiero decir que eso es lo que vamos a ver en los datos que largue la EPH en los próximos meses, en las próximas semanas, pero no puede estar en ese orden. ¿Por qué en Córdoba se espera un golpe más grande sobre el desempleo que a nivel nacional? Tiene que ver con que en Córdoba hay mucho empleo informal, más que a nivel nacional. Más del 40% de los asalariados son informales en Córdoba. Y aquí lo que pasa en este tipo de crisis es que el empleo informal es muy flexible. O sea, ajusta rápidamente a los cambios en el ciclo económico. Entonces, en este caso, con este golpe recesivo importante, reacciona con una destrucción de empleo rápida, y es probable que ese empleo informal también, así como se destruyó con fuerza y con rapidez frente a la pandemia, que se recupere también con fuerza a futuro. Pero queda la pregunta de qué va a pasar con el empleo formal.
Bueno, el empleo formal, a ver, por el momento se ve bastante contenida la destrucción de empleo formal, más allá que si la serie temporal es importante, pero el hecho de que haya 1 millón de trabajadores suspendidos sugiere que es probable que tengamos más empresas con problemas en el sector privado y que pueda haber más destrucción de empleo formal. Y también, pensando ya en la recuperación en el segundo semestre, es de esperar que la recuperación del empleo en ese segundo semestre sea más en base a más empleo informal y por cuenta propia que a empleo formal registrado. Entonces, esperamos que pasada la pandemia, eventualmente a fin de año, tengamos una economía con una tasa de desempleo que puede llegar a converger a los niveles pre-pandemia, pero va a tener una estructura distinta, va a tener más informalidad y va a tener probablemente una menor porción de trabajos formales y de alta calidad. La recuperación del empleo formal privado, la recuperación del empleo genuino de calidad va a tardar, va a depender de aspectos que se mencionaron anteriormente, que tienen que ver con las señales para generar confianza, para reducir la incertidumbre desde el punto de vista de las políticas de gobierno, pensando en el mediano y en el largo plazo. Entonces, en esto, y para cerrar, la pregunta es qué hacer, cómo reducir la incertidumbre macroeconómica. Un punto tiene que ver con romper lo que se llama la inercia fiscal. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué es la inercia fiscal? Lo que ocurre típicamente en las recesiones es que aumenta el gasto público, como estamos viendo ahora, pero superada la recesión, el gasto público permanece alto y eso se tiene que financiar de alguna manera. ¿Cómo se financia? A la larga se financia con más impuestos. Eso no puede suceder en la situación en la que estamos. Tiene que haber un compromiso, un plan, una hoja de ruta, un programa económico del gobierno, como quiera se le llame, que establezca un compromiso de retirar ese incremento del gasto temporal que estamos observando, en primer lugar. En segundo lugar, algo que estamos viendo, no tenemos opción en este momento de financiar el gasto público con otra cosa que no sea la emisión monetaria, pero también tiene que haber un plan para cortar con ese financiamiento monetario del Banco Central, porque está demostrado que eso está en la raíz del problema de inflación estructural que tiene la Argentina. En la medida que cortemos con esa subordinación de poder del Banco Central al gobierno de turno, va a ser posible avanzar hacia la reducción de la inflación sobre bases sólidas, o sea, avanzar hacia una institucionalidad del Banco Central que recupere su independencia como institución es fundamental. Y como tercer y último punto, y sembrando alguna cuota de optimismo hacia el futuro, el acuerdo por la deuda que tiene que ocurrir en las próximas semanas, dentro del mes de junio, puede ser una oportunidad, un aliciente que mitigue las presiones cambiarias, que eventualmente favorezca el financiamiento del sector privado de empresas grandes en los mercados internacionales, que también favorezca al sector gobierno en acceder a deuda en el mercado doméstico. En el mercado internacional va a ser muy difícil para el gobierno endeudarse por un buen tiempo, pero a nivel local puede ayudar. Pero esta lámina la escribimos antes de ayer en la tarde y tengo que mencionar el dato del anuncio de la intervención sobre esta empresa Vicentín, que en todo este esquema que les estoy mencionando y en este aspecto de buenas perspectivas que significaría un acuerdo por la deuda, incorpora ruido, operaría en el sentido contrario y hasta algunos sugieren que podría hacer caer la cotización de los bonos argentinos y subir lo que se llama la tasa de salida de la negociación. Con eso culmino mi presentación y dejo el espacio abierto para las preguntas o como disponga Ernesto y muchísimas gracias por el espacio. Corto el compartir pantalla y aquí estoy disponible. Bueno, gracias Lucas y gracias también Fabio. Justamente con esto de Vicentín, Matías Cerviño tiene una pregunta, Lucas, y es ¿por qué consideras que el caso Vicentín contamina al mercado cambiario? No digo que contamine el mercado, a ver, lo que estoy diciendo es que introduce bastante incertidumbre
en términos prácticos y en términos inmediatos, este caso significa incrementar el déficit fiscal y la deuda del sector público argentino. Esta es una empresa que tiene una deuda que asciende a más de 1.000 millones de dólares, que si la adquiere el Estado significa que todo el Estado se está haciendo cargo de la deuda de la empresa. Entonces, en definitiva, estamos debilitando aún más la posición financiera de un gobierno y de un Estado, más vale, mejor dicho, no de un gobierno, de un Estado que sistemáticamente ha incurrido en déficits fiscales y que con medidas de este tipo no está haciendo más que continuar por esa senda de los desequilibrios fiscales estructurales. Entonces, es por eso que el efecto inmediato de esta medida puede ser uno, pero otro efecto es la señal que se está brindando. O sea, yo hablaba de reducir la incertidumbre y medidas como estas descolocan al sector privado. Y no solamente el sector privado nacional, sino también el sector privado internacional. Si estamos interesados en que alguien invierta en la Argentina, pasada la pandemia y alcanzado un acuerdo por la deuda, señales como estas es en ese sentido que contaminan las expectativas. Bien, una pregunta que te quería hacer, Lucas, tenía que ver con esto de que vos hablabas de cómo se podía salir. Y cuando nosotros entrevistamos a empresarios, a todos los que estamos reunidos acá, todo el mundo dice, no hay un plan, no se ve absolutamente nada. ¿Ustedes vislumbran, aunque sea algo, una pequeña hoja de ruta que tenga, no digo plan, algo menos que un plan, que tenga el gobierno para después de la pandemia, o es, bueno, superemos esto y vamos viendo? Yo me quedo con una frase, un anuncio que hizo el presidente Fernández en los primeros días de su gobierno, de su mandato, en donde anunció que su plan económico iba a ser y estar visible una vez que se superara el problema urgente que es el de la deuda. Bueno, estamos a puertas de alcanzar un acuerdo por la deuda y todavía no tenemos una señal clara de cuál es el plan económico del gobierno. Entonces te diría que por el momento no tenemos esa información, la incertidumbre es importante, pero esto no quiere decir que un eventual acuerdo por la deuda no vaya a ayudar. Probable que sea un impulso favorable, pero que se tiene que aprovechar. El punto de fondo es aprovechar este envión para mostrar un programa económico consistente y sólido a futuro que restablezca la confianza, básicamente. Bien, hay otra pregunta de Mario Aggi. ¿Ven alguna tendencia a la baja de impuestos en el país? Yo la verdad que no la veo, no tenemos ningún tipo de información al respecto. Es clarísimo que todo el paquete de medidas que se está implementando para paliar el efecto económico de la pandemia tiene un costo. Más allá que se está financiando con emisión, de alguna manera eso se paga. Y eso se paga a cuenta de mayores esfuerzos en el futuro. Una opción y una alternativa es financiar ese mayor gasto con mayores impuestos. Otra opción es financiar esos mayores gastos con ahorros en términos de una racionalización del gasto del sector público en el futuro. No tenemos claridad de cuál va a ser la vía que se va a seguir para alcanzar y apuntar a restablecer el equilibrio de las cuentas fiscales a futuro. Yo, sinceramente, volviendo al tema Vicentín, que hablan mucho, lo escuchaba esta mañana al ministro Pulfas, que le preguntaban sobre los argumentos de esta intervención, y hablaba de algo como soberanía alimentaria y algo así como como construir un mercado testigo. Y no era capaz de explicar a qué se hacía referencia con eso. Entonces, a veces es difícil entender ciertas medidas, desde el punto de vista conceptual incluso. Sí, sí, tal cual. Yo vi la entrevista de esta mañana. Lucas, el otro punto que te quería preguntar,
¿cómo calificarías hasta ahora la política del Banco Central con esto de emitir como está emitiendo y en los lapsos en los que lo va haciendo? Que larga emisiones muy fuertes, corta, larga de nuevo. ¿Cómo calificarías eso? Yo creo que en primer lugar, y como lo mencioné recién, el Banco Central responde al gobierno. O sea, no es una institución independiente del gobierno como ocurre en la gran y vasta mayoría de los países a nivel mundial. Condicional a eso, creo que están haciendo lo que pueden. Por un lado, fíjate que lo que es en la parte de la política cambiaria, como mencionaba recién, están dejando de evaluar el dólar de a poco. Por el lado de la emisión, si uno compara el financiamiento monetario al sector público con el incremento de la base monetaria, o sea, con la emisión neta, vemos que gran parte de ese financiamiento al sector público está viniendo indirectamente a través de los bancos. Porque por un lado están emitiendo para financiar al gobierno, pero por otro lado están tratando de retirar plata con estos pases pasivos, con LELIQs, con instrumentos de esa naturaleza. Lo cual te da una pauta de que en el fondo son conscientes de los problemas que causa esta emisión desenfrenada y de alguna manera la están tratando de contener los efectos nocivos. O sea que desde ese punto de vista te digo, condicional a que tenés un banco central que está dominado por el gobierno, hace lo que puede y es relativamente razonable lo que está haciendo. Otra medida que para agregar es que el central había adoptado una política de reducción de tasas de interés muy drástica en los primeros meses del año y que ahora la está levantando de nuevo. Fíjate que está en el 30% la tasa mínima de los plazos fijos ahora. O sea, todas medidas que hablan de alguien que tiene, al menos entiende los mecanismos que están circulando y que les mencionaba recién cuando les mostraba los datos de brechas cambiarias y demás, para ponerlo de cierta forma. Lucas, una consulta respecto a las restricciones para acceder al mercado libre de cambios que vimos a partir de la semana pasada, que se suman a una serie de restricciones que arrancaron en el final del último gobierno. ¿Cómo crees que sigue ese menú de restricciones? Digo, ¿queda algo más por hacer por el gobierno para limitar el acceso a las divisas, que a su vez tiene muchas complicaciones en términos productivos, porque la mayoría de lo que exportamos tiene insumos importados y requiere acceder a los dólares? Digo, ¿queda algo en el menú de política monetaria y cambiaria del gobierno para seguir cerrando el grifo? Mira, no lo he pensado detenidamente, pero simplemente me voy en el tiempo hacia atrás, hacia el periodo 2011-2015, que fue el último periodo donde tuvimos un cepo cambiario estricto. Y si comparo las medidas actuales con las que había en ese periodo y pregunto qué faltan algunas cosas. No estoy diciendo que vaya a pasar eso, pero te estoy diciendo qué le faltaría en el menú de restricciones. Pienso al menos de dos cosas. Recuerdan ustedes, yo no estaba en la Argentina, la verdad, pero estaban estas declaraciones juradas para importar, ¿cómo le llamaban? Sí. Algo, licencias temporarias de importación, algo como eso no las tenemos todavía. Y la otra restricción importante que todavía no tenemos es la limitación mayor a las compras de ahorristas privados, que en aquella época eran aún más fuertes de lo que son ahora. Pero toda esa acumulación de normativas y medidas tienen impactos marginales y efímeros. Logran eventualmente contener la brecha cambiaria por semana, por 1 o 2 semanas, y luego la presión vuelve. Entonces, si pueden haber más medidas restrictivas, seguramente, y dado lo que venimos observando, quizás sí, pero el impacto en contener el drenaje de reservas va a ser limitado, y por otro lado vas a seguir acumulando distorsiones que el día que haya una disposición o determinación de comenzar a desactivar esas restricciones,
va a ser complicado también. La vuelta a un mercado cambiario unificado no va a ser fácil. Y reitero, el alcanzar con un acuerdo por la deuda, si tuviéramos un programa económico de gobierno que ya lo están elaborando y listo para mostrarse el día que se alcance el acuerdo por la deuda, y que ese plan fuera consistente en lo fiscal y en lo monetario, sería quizás muy bueno. O sea, tenemos una oportunidad. No veo que estemos condenados al fracaso, pero depende mucho de las decisiones que se tomen en el ámbito de la política económica. Bien. Bien, Lucas, un par de preguntitas más. La primera, ¿dónde crees que pondría el dinero líquido que tiene el sector agropecuario que se vio forzado a liquidar o vender? Uy, qué pregunta tan complicada. Bueno, para un académico como yo me cuesta contestar, pero lo que te diría, te diría no tener peso de alguna forma, desprenderte de los pesos. Compra de insumos, yo creo que esa es la respuesta rápida. Bien, y esta, bueno, acá va para el lado del gobierno. ¿Crees que el gobierno piensa continuar en la post-pandemia con los créditos productivos a baja tasa? Posiblemente, pero son medidas que incluso en términos de los anuncios parecen medidas de un tamaño importante, pero que están ocurriendo a un ritmo bastante gradual, pero posiblemente sí. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? Acá no veo en el chat, porque, bueno, si ya no hay más preguntas, le cedo la palabra a Manuel Tagle para que haga una especie de cierre de lo que fue esta charla más que interesante. Han salido realmente muchísimos datos que obviamente vamos a publicar en todas las plataformas de Punto a Punto. Manuel. Ahí estoy. Ahí está, ahí te escuchamos. Sí, sí, gracias. Yo hice una introducción más política hace un ratito, pero escuchándolo Lucas y a Fabio y bueno, las preguntas también, creo que estamos en una gran disyuntiva. El país está entrando en una situación de fuerte inestabilidad económica y monetaria por el gran proceso de emisión de moneda y de déficit fiscal que hemos vuelto a generar de manera descontrolada, por supuesto por la pandemia, por supuesto para contener, como dije recién, el aparato productivo y el empleo, cosa que tiene sus justificativos, pero que esto no es perdurable. En algún momento vamos a tener que volver a ordenar nuestras cuentas públicas, vamos a tener que cuando esa expansión monetaria comience a sentirse en los mercados y a generar una inflación fuerte, el gobierno va a tener dos alternativas. Una que a mi criterio es la incorrecta e indeseada y es aumentar los controles. Ya sabemos lo que ha pasado al aumentar los controles en el cepo cambiario de la última semana. Generó esas restricciones, obviamente, generan ciertas fuertes limitaciones para los importadores y para los industriales y generan realmente un cuello de botella muy difícil de sortear. Y entonces el gobierno, tentado quizás como le pasó a Venezuela, puede sentirse inclinado a generar controles muy severos sobre las variables económicas y sobre la actividad económica, pero eso también tiene realmente un pronóstico muy corto y muy reservado. Lo que yo pienso es que el gobierno va a tener, y nosotros ojalá se dé de esta forma, va a tener que recurrir a más dosis de libertad. Y en ese contexto, esas dosis de libertad, por supuesto que es lo que va a permitir restablecer los equilibrios, pero para que esos equilibrios se restablezcan de manera ordenada, también hay que contribuir con credibilidad. Y para que haya credibilidad en las políticas del gobierno, tiene que haber un anunciado claro de que va a haber realmente una disciplina fiscal y monetaria para poder controlar los excedentes que hay en el mercado y que se van a producir con la pandemia esta, y la pospandemia se van a notar de manera mucho más clara y contundente.
Indudablemente que hay muchas señales que van en contra de esta credibilidad, como por ejemplo la falta de institucionalidad, la falta de respeto por el Poder Judicial, el atropello que se está produciendo en cierto modo sobre el Poder Judicial, eso también conspira contra esa credibilidad. Y esas cosas me parece que son las que va a haber que pedir o exigir que se ordenen, porque la situación se va a poner sumamente complicada si no se recupera la credibilidad sobre la base de la libertad. Y eso es uno de los grandes desafíos que va a tener el país cuando salga de la pandemia. Y esperemos que realmente haya sensatez y racionalidad para que esto se logre, porque si no va a ser mucho más complicado. Bueno, gracias, Manuel. No sé si, Diego, aparecieron algunas preguntas o algo, o damos... No, la pregunta es que en decisiones como la de Vicentín nos llevan a Venezuela, digamos. Es un comentario que está instalado. Sí, bueno, si me permiten, como es medio político eso, yo ya lo dije, creo que Vicentín es una muy mala señal porque sabemos la experiencia que ha tenido Argentina con las empresas públicas. Los liberales no tenemos problemas en tener empresas públicas, en la medida que sean eficientes y compitan en igualdad de condiciones con el sector privado, sin subsidios y sin privilegios. Pero sabemos que en la Argentina, para que una empresa pública pueda subsistir, tiene que tener subsidios y privilegios porque es imposible de que lo haya logrado en el pasado. Tenemos el caso de aerolíneas y tenemos muchos casos que los conocemos de memoria. Entonces, me parece que Vicentín es un ejemplo que, por supuesto, no es un ejemplo positivo y va a generar un clima de mayor incertidumbre a la que hacía referencia recién, ¿no? El hecho de que el Estado asuma responsabilidades de que son típicas del sector privado. Nosotros estamos con la subsidiariedad del Estado. El Estado tiene que ir donde el sector privado no va, pero donde el sector privado está, debe estar el sector privado, que es mucho más eficiente que el sector público, sin lugar a dudas. No me gustaría estar en los zapatos de Guzmán en este momento, en donde está negociando una deuda y al mismo tiempo en la Argentina estamos expropiando empresas por 1.200 o 1.300 millones de dólares. ¿Por qué le voy a hacer una quita al exterior si aquí están sobrando los dólares? Son mensajes contrapuestos, Ernesto, que es lo que nos preocupa a todos, obviamente. El mercado internacional no entiende estas decisiones argentinas, no las va a entender. Entonces, se dificultan los procesos de negociación con estas medidas, sin duda que se dificultan. Así que, pero bueno, todavía no ha terminado esto, esperemos que haya recapacitación, que haya realmente, que el mercado ponga al gobierno y a los dirigentes en una situación de exigirles lógica y sensatez, porque los mercados son inexorables, los mercados no perdonan, nadie regala nada cuando está en el sector privado y mucho menos tratándose de aspectos económicos. Gente, muchísimas gracias, Manuel, por la presencia tuya, por la gente de la Bolsa de Comercio, Luca, Fabio, Josefina, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por esto que nos han dejado. Como bien dice Diego, esto lo vamos a reflejar en todos nuestros soportes en Punto Punto, lo vamos a ver también en la revista de la semana que viene, pero durante toda esta semana van a poder ustedes disfrutar de todo el contenido para releerlo o reanalizarlo, porque también lo dijo Diego, acá hubo mucha información y esa información la vamos a analizar y la vamos a volcar en todos nuestros soportes y plataformas. Muchísimas gracias, Bolsa de Comercio. Quiero agradecerles a los sponsors que nos acompañan permanentemente en nuestros eventos, a Covitat Security, a Empolex, a Caruso Seguros y a Security Work, que son las marcas que en esta oportunidad nos están acompañando. Muchísimas gracias también a todos ellos. Y queremos invitarlos el viernes 12, o sea, el viernes de esta semana, a las 10 de la mañana, vamos a tener un nuevo Zoom que va a hacer referencia específicamente al próximo dossier que tiene Punto a Punto, en donde nos vamos a adentrar al sector salud, un sector que hoy está en pleno desarrollo de técnicas para poder convivir con el COVID, pero al mismo tiempo subsistir como empresas,
bueno, en todo ese tema nos vamos a meter, estamos haciendo un análisis muy exhaustivo de todo el sector, y este viernes vamos a analizar profundamente toda esta coyuntura que vive el sector salud con la licenciada en Economía Laura Caulo, que es la encargada del área salud del IERAL, que es el Instituto Económico de la Fundación Mediterránea, este viernes a las 10 de la mañana. Y si quieren agendar también, tenemos un Zoom también preparado para la semana que viene, eso ya sería para el jueves 18 a las 4 de la tarde, lo vamos a tener al mismísimo ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, con nosotros, también en un Zoom abierto para toda la comunidad. Gente, muchísimas gracias por el tiempo, gracias Bolsa de Comercio, gracias Manuel, muy amable a todos los presentes, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao, Manuel. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias, muy amable. Chao, Diego. Hasta luego. Chao, Manuel. Muchas gracias por todo. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, Lucas. Gracias, Lucas, muy amable. Chao, Ernesto, gracias. Gracias a ustedes. Chao, Lucas. Chao, Fabio. Y bueno, Josefina también. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Y Josefina, que aguantó todos los embates. Bueno, los dejo. Chao, adiós. Chao, Lucas, gracias. Hasta luego, gracias por todo.